Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy, en este video les voy a hablar sobre un sistema basado en conocimiento para recomendar postres, ¿no? Aquí tengo una presentación, les voy a hablar un poco del contenido, de lo que va a tratar este video más o menos. Vamos a hablar primero de una introducción del sistema, algunas generalidades sobre qué es un sistema basado en conocimiento, cuáles fueron las herramientas utilizadas para el desarrollo de este sistema. Hablaremos también sobre algunos trabajos similares para la recomendación de postres también. Hablaremos de la estructura del sistema, que es el tercer punto. En el cuarto punto les haré una pequeña demostración de algunos ejemplos de cómo se utiliza este sistema desarrollado. Y en el quinto punto hablaremos de la conclusión y de algunos otros aspectos importantes sobre este proyecto. Bueno, entonces vamos a avanzar. Primero empezamos con la introducción. Primero aquí tenemos una frase que dice que los postres alegran la vida, mejoran el humor y aportan energía, además que las personas necesitan glucosa para la salud. Bueno, ¿de qué trata este proyecto? Este proyecto es un sistema basado en conocimiento que realiza la recomendación de postres de acuerdo a las preferencias del usuario. Este proyecto fue programado principalmente, bueno, fue programado en Prolog en su totalidad. Y ¿cómo funciona esto? Bueno, tenemos una base de reglas y y se ha hecho un árbol de derivación. Tenemos una cantidad de hechos que se utilizan dentro del programa. El programa, su funcionamiento es de la siguiente manera, que realiza preguntas para poder llegar a una conclusión y recomendarle un postre al usuario. Eso más adelante lo veremos, les haré unas pequeñas demostraciones aquí en esta ventana eh, y les explicaré un poco más de otros aspectos. Eh, Ahora vamos con trabajos similares, que les voy a hablar de tres aplicaciones principalmente, que son un poco las más populares. Tenemos la primera, que es una aplicación de escritorio, que es un sistema de recomendación de recetas saludables. Este, como su nombre lo dice, es un software que sugiere recetas saludables, es decir, recetas sanas que le ayuden al usuario a mantener pues su salud, ¿no? Una buena salud. En este software, cada receta recomendada está relacionada con un perfil establecido por cada usuario. Eso es porque el sistema toma en cuenta las preferencias y gustos personales de cada usuario y las recetas que se les recomiendan a cada usuario se contienen una composición nutricional más saludable. Eso quiere decir que mientras el usuario va utilizando el sistema, va alimentando al sistema con sus preferencias, sus gustos, y este les recomienda pues recetas en base a esta información. La siguiente aplicación es igualmente una aplicación de escritorio, se llama Postres para hacer en casa. Eh, Esta aplicación tiene ciertas características. Aquí hay tres principales, que es que semanalmente se incluyen más recetas a esta aplicación. Todo el contenido dentro de esta es gratuito y que cuenta con 14 categorías diferentes. Estas categorías van desde comida, desayuno, cena, postre, bebidas o incluso por temáticas, no sé, Navidad, Halloween, Día de Acción de Gracias y ese tipo de cosas, ¿no? También hay otras categorías, otras características importantes, perdón, que es que esta aplicación muestra los ingredientes y también métodos de preparación para cada receta, incluye fotos de las recetas y que además la información que contiene es muy diversa. Por último, la tercera aplicación es una aplicación móvil, se llama Cibus, aplicación multiplataforma para recomendar recetas. En esta aplicación hay dos características importantes que son las más generales, las más importantes. La primera, la aplicación conoce las preferencias mientras el usuario clasifica alimentos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el usuario usa la aplicación se le van mostrando imágenes de ciertos alimentos junto con dos botones como
como se debería ver en esta parte. Un botón para aceptar o cancelar, que es como un corazón, una X, que es como de le gusta o no le gusta. Y entonces en base a a las respuestas a estas imágenes, el sistema se va alimentando de información correspondiente al perfil del usuario o a los gustos de este. Y el segundo punto dice, no parece que se está buscando una receta, sino que está jugando. Justamente por esta forma de obtener información o de preguntar, el usuario, la aplicación parece más un juego que una elección de recetas, ¿no? Entonces, una vez que la aplicación obtiene toda esta información por medio de estas imágenes, le recomienda al usuario recetas en base a sus preferencias. Ahora hablaremos de la estructura del sistema. Bueno, aquí les voy a mostrar un poco de cómo se diseñó el sistema, las preguntas que se realizan, la estructura de las reglas y todo eso. Pero primero vamos a empezar con el diagrama del sistema basado en conocimientos. En este diagrama podemos ver que empieza de este lado con el experto, que es el que alimenta la base de conocimientos. En este caso, la base de regla, los hechos que tienen que ver con recetas de postres, algunas características de los postres, que si utilizan horno o no, que si son cítricos, dulces, y ese tipo de preguntas, que esta base de conocimiento interactúa con el motor de inferencia, que en este caso es el motor de inferencia integrado en Prolog, que es la herramienta o el código el lenguaje, perdón, en el que se programó este proyecto. Y este motor de inferencia interactúa a su vez con la interfaz de usuario, una interfaz de usuario que es una interfaz de comandos de la consola de Prolog, que interactúa a su vez con el usuario, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre las preguntas iniciales realizadas en el sistema. Bueno, aquí tengo unas diapositivas que muestran unas imágenes, pero creo que es mejor que se los muestre yo en archivo. Bueno, primero vamos a ver este archivo que me muestra las reglas y sus conclusiones, eh, establecidas así en un lenguaje natural, por así decirlo. Como podemos ver, aquí tenemos estas decks, que pues son las conclusiones, que podemos ver que muestra el nombre del postre, los ingredientes que éste necesita, que son todos esos que están aquí, y en esta parte que dice ver receta, le da un link para que pueda visualizar la receta en una página de internet. Son recetas ya cargadas. En esta parte también tenemos pastel de queso japonés, helado de mango, mousse de cajeta y así hasta llegar a una cantidad de 192 recetas diferentes, 192 postres diferentes. Aquí está, 192 postres diferentes que son los que se contienen en esta aplicación. Y aquí vemos las preguntas, ¿no? Primero tenemos una pregunta que dice, ¿quieres un postre con horno o sin horno? Dependiendo de esta pregunta, se realiza, bueno, después de esa pregunta se realiza, ¿quieres un postre dulce o cítrico? Y entonces, una vez realizadas esas dos preguntas, dependiendo de la respuesta de la pregunta 1, se realiza la pregunta 3 o la pregunta 4, que le pregunta qué tipo de postre con horno quieres o qué tipo de postre sin horno quieres. Una vez respondidas estas preguntas, se realiza alguna de las siguientes preguntas que estoy mostrando aquí, que ya le pregunta, por ejemplo, qué tipo de brownie dulce quieres, qué tipo de flan cítrico quieres y todo ese tipo de postres. Son todos los postres en cada categoría que puede ser seleccionado por el usuario. Aquí más abajo, entonces tengo las reglas. Estas son todas las reglas, en este caso son 214 reglas que muestran las conclusiones de las recetas o las preguntas que deben ser seleccionadas. Aquí tengo, son 214 reglas en este caso. Bueno, entonces ahora, una vez que tuve este archivo de reglas, lo que hice fue un árbol de derivación, que se los voy a mostrar en esta parte. Bueno, voy a usar este archivo PDF. Tengo este árbol de derivación que primero lo que hace es preguntar. Aquí espero que alcancen a ver. Le pregunta, ¿quieres un postre con horno o sin horno?
Dependiendo de la pregunta del usuario, que si responde el usuario que quiere un postre con horno, entonces sería esta pregunta. Aquí podemos ver que, suponiendo que el usuario responda que quiere un postre con horno, entonces le preguntaría, ¿quieres un postre dulce o cítrico? Digamos que el usuario responde que quiere un postre dulce, ¿no? Entonces, quiere un postre dulce. Entonces le dice, ¿qué tipo de postre con horno quieres? Y entonces le muestra todas estas opciones que se pueden ver aquí, que es, por ejemplo, pastel o flan o galletas bueno, parece que termina en galleta, o brownie, perdón, se me olvidaba esa. Y una vez mostrado esto, entonces le mostraré el menú de la pregunta donde le pregunta qué tipo de, por ejemplo, qué tipo de pastel dulce quieres. Y ya entonces, dependiendo de esta respuesta, se lleva a una conclusión. En este caso, en el árbol de derivación, solo puse el deck correspondiente a la conclusión. ¿Por qué? Porque la conclusión era muy grandes y el árbol se volvía demasiado extenso y se perdía mucha visibilidad en el archivo. Entonces, por ejemplo, digamos que es cheesecake de limón con merengue y el deck 25. Entonces, el deck 25 lo que contiene es el nombre de cheesecake de limón con merengue, los ingredientes necesarios para ese postre y el link en donde se puede visualizar la receta para ese postre. Y así pasa con todos los otros postres, todos los otros tipos. Por ejemplo, estos son los postres sin horno, que están los helados, los mousse, merengue, gelatina y bombones. Igualmente se clasifican entre dulces y cítricos, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver gelatina de limón, de mandarina, de naranja, de sabores cítricos. Y ese sería el árbol de derivación que se ha realizado para este sistema. Y una vez que contamos con el árbol de derivación, entonces lo que se realiza, o lo que realicé en este caso, fue el programa ya justamente en Prolog, que es el que contamos de este lado. Les voy a explicar un poco la estructura de este programa. Pues estas son partes donde llamo las reglas. Como pueden ver aquí son reglas. Bueno, en este caso estas son las reglas que llaman a las preguntas correspondientes. Y estas son las reglas que llaman ya directamente a las conclusiones de las recetas. En esta parte tengo las preguntas. Como pueden ver, tengo las preguntas, tengo las opciones que pueden responder con horno o sin horno, tengo el que dice dulce o cítrico, tengo el de flan, pastel, brownie, galletas, es de qué tipo de postre con horno quieres, qué tipo de postre sin horno quieres, que por ejemplo en el postre con horno tengo 4 tipos de postres y en el postre sin horno son 7 tipos. También ya después vienen las preguntas de qué tipo de flan dulce quieres, qué tipo de brownie dulce quieres, qué tipo de galleta cítrica quieres y le muestra todas las opciones con números, ¿no? Entonces, cuando se ejecute, lo que el usuario tendrá que seleccionar o introducir será el número correspondiente a la opción que desee. Muy bien, entonces en esta parte, más abajo, tengo las conclusiones ya debidamente puestas para que se puedan imprimir en Prolog, que es como dije el nombre del postre, tengo los ingredientes que necesita el postre para realizarse y el link en el que se puede visualizar la receta de ese postre. Y así con todas las conclusiones hasta la 192, que es el número de recetas o el número de postres que se pueden mostrar en este programa. Y posteriormente tengo reglas para mostrar menús de recetas dependiendo de lo seleccionado. Esto quiere decir que una vez que se responde una pregunta, o más bien después de la tercera pregunta, de la segunda pregunta, perdón, se evalúan ciertas reglas para saber qué preguntas se tiene que mostrar entonces. Y así se va con todas estas, o sea, es una regla por cada pregunta, para saber en qué momento esa pregunta se tiene que mostrar en pantalla, en la interfaz. Y después tengo las reglas para mostrar las recomendaciones de postres que tienen esta estructura, ¿no? Tengo la regla donde le paso los parámetros, que son las respuestas a las preguntas anteriores, y este último parámetro es para guardar la respuesta de esa pregunta. Y entonces se evalúa esto, que si pasa esto, entonces muestra esta conclusión, ¿no? En este caso es el deck 1, la conclusión 1.
Y así pasa con todas las recetas hasta llegar igualmente a la regla número 192. Bueno, en este caso regla 214, que corresponde a la conclusión 192, el poste 192. Entonces, voy a hacer una pequeña demostración de lo que es el programa. Voy a poner acá inicio, que es la manera en que se inicia el programa. Y entonces acá podemos visualizar en esta parte la pregunta: ¿quieres un postre con horno o sin horno? Bueno, en este caso no sé, digámosle que un postre con horno, ¿no? Entonces le pregunta: ¿qué es un postre dulce o cítrico? Un postre dulce, tengo ganas de algo dulce. Entonces le pregunta, bueno, me pregunta en este caso, ¿qué tipo de postre sin horno quiero? No sé, se me antoja algún bombón, entonces le selecciono la opción número 5 y me muestra las opciones de bombones o de postres que tienen que ver con bombones en este caso. Entonces, no sé, digamos que los bombones de galletas y chocolate, entonces número 5, y entonces me muestra el nombre de la receta, que es bombones de galletas y chocolate, me muestra los ingredientes que necesito, incluso con cantidades, y luego me muestra, me proporciona el link para ver la receta. Vamos a probar este link. Vamos a llevarlo a... Aquí está. Vamos a esperar que cargue un momento. Y aquí está la receta correspondiente. Aquí ya vienen todos. Son recetas ya cargadas en internet que simplemente se agregaron al programa. ¿Esto por qué fue hecho así? Bueno, principalmente porque el sistema, su finalidad no es mostrar las recetas de los postres, sino que mostrar qué postre te puede recomendar, o sea, orientar a las personas o a los usuarios con ciertas preguntas para saber qué postres pueden consumir en ese momento en que se les antoja algo, en que quieren preparar algo, no sé, con respecto a esas preguntas realizadas anteriormente. Vamos a ver otros dos ejemplos, al menos, para que quede un poco claro el cómo se usa el programa. En este caso vamos a decir que queremos un postre con horno, un postre cítrico, no sé, un flan cítrico, y que sea el flan de toronja, número 6. Y me muestra nuevamente, como dije, el nombre del postre, los ingredientes y el link, que igualmente si copiamos el link y lo llevamos al navegador, nos va a cargar la receta. En este caso del flan de toronja, que fue el que seleccionamos. Y ahí tenemos tenemos todo el procedimiento para que se prepare, la descripción, ingredientes, ¿no? Entonces vamos a ver otro ejemplo. En este caso un postre igualmente con horno, que sea dulce, que sea un pastel y no sé, que les gusta el pastel de vainilla, ¿no? Pastel de vainilla y nos muestra todo, ¿no? Igualmente, si seleccionamos este link y lo pegamos en el navegador, nos va a mostrar la receta del pastel correspondiente, que es el pastel sencillo de vainilla, ahí dice, y nos muestra los ingredientes y todos los pasos, ¿no? Ya aquí vienen pasos ya más específicos, más explicados. Bueno, vamos a mostrar un último ejemplo, en este caso de un postre sin horno, que sea cítrico, que sea una panacota, número 6. Y en este caso una panacota de curries de mandarina, que es el número 5. Y aquí me muestra todo y tiene nuevamente el link, ¿no? Que ya sabemos que el link nos va a llevar a la receta más específica, ¿no? Entonces, esta fue la demostración del sistema, que es lo que se utiliza hasta el momento.
tiene 214 reglas y 192 recetas o 192 postres. Entonces vamos a volver a la presentación. Algo que se me estaba pasando, que es mejor para explicarlo, es esto, ¿no? Tenemos una tabla donde tenemos el uso, bueno, está clasificado los postres por sin horno o con horno, es decir, el postre utiliza un horno para realizarse o no utiliza un horno para realizarse. Y los sabores, si son sabores dulces o sabores cítricos, ¿no? Entonces, de postres que no utilizan horno con sabores dulces tenemos 66, que representa un 34% de la cantidad de reglas de postres, perdón, en este caso que es 192. De los 192 postres, tenemos 66 que no utilizan horno y que son dulces, que es el 34%. Tenemos 48 postres que no utilizan horno y tienen sabores cítricos, que en este caso es un 25% aproximadamente. Tenemos 50 postres que utilizan horno y tienen sabores dulces, que es un 26%. Tenemos 28 postres que utilizan el horno, tienen sabores cítricos, que es alrededor del 15% de esto. Entonces, esta tabla y esta gráfica son simplemente para que quede un poquito más claro de la cantidad de postres que tiene el sistema en este momento y de cuál predomina más, que en este caso sería los postres dulces que no utilizan horno. Bueno, entonces vamos a continuar con la presentación, que lo que seguía era la demostración, que bueno, ya les hice la demostración en este caso, ya les mostré el árbol de derivación. Entonces vámonos directamente a la conclusión, ¿no? En este apartado vamos a comentar cosas del proyecto, algunos aspectos que son los que se muestran aquí. Primero, innovación tecnológica, ¿no? ¿Qué innovación tecnológica tiene este proyecto? Bueno, la innovación de este proyecto radica principalmente en la facilidad que este sistema le proporciona al usuario para usar sus preferencias o sus gustos para alimentar al sistema mediante preguntas, ¿no? Bueno, mediante respuestas a preguntas que el sistema realiza y así este pueda proporcionarle recetas de acuerdo a lo que necesitan. Entonces, esa es la innovación tecnológica. También la innovación tecnológica es que este sistema permite al usuario descubrir postres de acuerdo a sus gustos y preferencias. Es decir, que a diferencia de otros sistemas que lo que hacen es pedirle al usuario que les diga qué tienen disponible en su refrigerador, en su alacena o cosas así, para poderles recomendarles recetas, el sistema lo que hace es preguntarle al usuario qué es lo que le gusta y qué es lo que quiere en ese momento para poder recomendarle recetas adecuadas. Entonces, como decía, la innovación de este proyecto radica también en que le permite al usuario descubrir postres de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias, a diferencia de otros sistemas ya existentes en este momento. También que la elección de estas recomendaciones que se realizan al usuario es interactiva debido a que se utilizan preguntas, que le vamos preguntando al usuario que si quiere utilizar un horno o no, que si quiere un postre dulce, un postre cítrico. Esto también es un diferenciador con otros sistemas en el que simplemente le pregunta al usuario qué postre quieres, ¿no? Y el usuario tiene que introducir el nombre del postre. En este caso, nuestro sistema lo que hace es interactuar de una manera más sencilla y más atractiva con el usuario. También cierta innovación es que ahorra tiempo y esfuerzo para elegir recetas de postres. Entonces, como conclusión en este punto sobre la innovación tecnológica, podemos decir que la innovación se encuentra en el ámbito social más que en ningún otro, ya que es un ejemplo de cómo el uso de un sistema basado en conocimientos puede ser utilizado para ayudar y mejorar la vida y la experiencia de las personas con los postres.
Entonces, vamos a hablar ahora del impacto social, el segundo punto importante en este proyecto. Y bueno, el impacto social. Este sistema tiene un impacto social porque ayuda a las personas a descubrir nuevas recetas, nuevos tipos de postres que no habían conocido en otro momento, que no conocían hasta ese instante en que utilizan el sistema y que pues podría gustarles, podría agradarles ciertos sabores de esos postres. Y este hecho de que conozcan nuevos postres ayuda a mejorar su experiencia gastronómica o la experiencia con los postres, con el mundo de los postres hacia los usuarios. También el sistema tiene un impacto social porque ayuda a tomar decisiones más informadas con respecto a la salud. Esto ya que el sistema muestra qué ingredientes son requeridos o qué ingredientes son utilizados en cada postre mostrado. Y también hay alternativas para estos ingredientes. No sé, por ejemplo, las personas que no quieren consumir harina pueden usar otro tipo de ingrediente, o que no quieren consumir lactosa o utilizan leche de avena o ese tipo de cosas. Ahora el tercer punto de que vamos a hablar de este proyecto, de este sistema, es la creatividad y originalidad presentes en el mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo se utiliza la creatividad en este sistema y por qué es original? Bueno, la creatividad radica en que el sistema es una combinación de tecnología y diseño de una interacción para hacer preguntas específicas al usuario. Como ya dije, la manera de recopilar la información es preguntando al usuario por pasos, por partes y mostrándole opciones, y no a como los otros sistemas están acostumbrados. Entonces, esa es la creatividad presente en el sistema. Además que la manera en que se presenta la información y que se realizan recomendaciones es similar a una conversación, que es una interacción a la que ya están acostumbrados los usuarios en este tiempo. Y la originalidad del sistema es algo muy sencillo. Es simplemente que se diferencia de todos los otros sistemas que ya se encuentran en este momento, porque, como ya dije, le realiza preguntas al usuario para ir entendiendo o para ir filtrando las recetas o los postres que le va a mostrar o recomendar. Y no le pregunta simplemente al usuario el nombre de un postre, o que ingrese qué ingredientes tiene a la mano para utilizar y en base a eso recomendarle algo, sino que la interacción es un poco diferente, y se utiliza preguntas para poder definir recetas o postres en base a las preferencias de los usuarios. Eh, Ahora el cuarto punto, que es el grado de solución del reto con el cual está relacionado. Eh, pues este sistema está relacionado con dos retos generales, podría decir. Que la primera es que el reto grande para algunos sistemas de recomendación de recetas es que las personas se abruman por la gran cantidad de opciones que hay pues en sus bases de datos, ¿no? Hay grandes opciones de postres, de alimentos en general, que los usuarios al final terminan abrumados y no saben qué elegir. Entonces, en este caso, el sistema lo que hace es filtrar las opciones por medio de las preguntas, para así darle al usuario una opción reducida o una cantidad reducida de opciones, de las cuales puede seleccionar o puede terminar eligiendo algún postre. El otro reto es la personalización de la recomendación, que igualmente es resuelto por el uso de las preguntas, porque lo que pasa con otros sistemas es que lo que hacen es simplemente mostrar eh, recetas muy genéricas que al final no encajan con las preferencias del usuario. Y en cambio, con este sistema desarrollado, las preguntas permiten que los postres o recetas recomendadas encajen perfectamente con las preferencias de nuestros usuarios.
Entonces ahora hablamos del quinto punto, funcionamiento y estabilidad. El funcionamiento del sistema, eh, bueno, el sistema es funcional porque está alimentado con más de 200 reglas y 190 recetas, como ya había dicho, por lo que existe el funcionamiento ya que cuando el usuario, como ya les mostré en los ejemplos realizados ahorita, cuando el usuario empieza a responder las preguntas, hay respuesta rápida, no hay errores, no hay problemas, la información es clara y por eso el usuario puede seleccionar rápidamente, que no nos tomó ni 2 ni 3 minutos, poder seleccionar una receta o un postre que estuviera acorde a nuestras preferencias. Entonces, la estabilidad también viene derivado de esto, de que hay tantas opciones y la base de reglas, la base de hechos está bien fundamentada y bien establecida que evita errores durante la ejecución del sistema. Entonces, pues al final se podría decir que el funcionamiento y la estabilidad de nuestro sistema está asegurado o que sí existe dicho funcionamiento y dicha estabilidad. Pero también es importante mencionar que esto depende muchísimo de la claridad y la calidad de la información que el usuario proporciona al sistema por medio de las respuestas a las preguntas que se le realizan, ¿no? Entonces, ahora el sexto punto, que es la facilidad de uso. Pues la facilidad de uso de un sistema se define con el funcionamiento y el diseño de la interacción, diseño de la interfaz y todo eso. Entonces, por lo que hablamos en el quinto punto, sabemos que el funcionamiento está asegurado o bueno, que el funcionamiento existe. Entonces, aquí el punto importante para conocer si es fácil de usarse es saber qué pasa con el diseño. En este caso hablaremos del diseño de la interfaz, que la interfaz es una interfaz de comandos que como ya sabemos se utiliza por medio de líneas para interactuar con el usuario. Y en este caso, la interfaz es clara, es fácil de entender y hace del sistema un sistema entendible, un sistema sencillo. Porque, porque por ejemplo, cuando le mostramos a la interfaz, llegamos al tipo de postre que queríamos elegir, nos mostró una lista de opciones, que es la que vamos a ver en esta parte. Por ejemplo, esta lista de opciones está, son opciones sencillos que se pueden recordar porque son números pequeños. En este caso, no sé si yo quiero recordar el número 3 que es una panacota de naranja y así. Entonces, la lista de opciones que la interfaz muestra es una lista con números que son fáciles de entender y recordar para poder responder las preguntas que nos realizan, ¿no? Como en esta parte que nos dice qué tipo de panacota cítrica quieres. Bueno, también, bueno, entonces como comentarios finales en este punto de facilidad de uso, podemos decir que si el sistema es fácil de usar, el usuario está más feliz, más contento. Entonces es un punto muy importante a considerar. Muy bien, entonces ya para terminar vamos a hablar de comentarios finales. Eh, pues puedo mencionar 3 puntos importantes como conclusiones o como comentarios finales. Primero es que desde un punto de vista social, el sistema presentado en este video puede mejorar la experiencia del usuario al ayudarlo a encontrar opciones que van con sus preferencias. También que desde un punto de vista tecnológico, el desarrollo de este sistema demuestra la capacidad de la programación lógico-funcional para transformar la forma en que los usuarios interactuamos con los productos y los servicios con los que nos encontramos en nuestra vida diaria. Además que el punto más importante que yo puedo rescatar de esto es que la combinación de la tecnología y el conocimiento en cierta área específica puede mejorar la experiencia de las personas y tener un impacto en la sociedad. Eh, yo creo que sería todo, son mis comentarios finales.
Estas son algunas referencias que utilicé para el desarrollo de esta presentación y sería todo de mi parte. Si tienen alguna pregunta, pueden dejarla en los comentarios del video.